¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando del derecho que tenemos todos los ciudadanos para manifestarnos con libertad. Esto es muy importante, ¿eh? Tiene que ver con la libertad de decir lo que piensas y lo que sientes y lo que crees, las convicciones que tienes. Es un derecho constitucional. El día de hoy, por cierto, viene muy de la mano este programa porque justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera dijo: o estás conmigo o eres mi enemigo. Y eso atenta contra la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, contra la libertad de expresión, contra discernir, contra discutir y no estar de acuerdo con el otro. Eso que él planteó hoy es una dictadura. Dictadura en la palabra, dictadura en el pensamiento. Fíjense qué grave, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? No, pues yo de una vez le digo que estoy en contra de él. Pues, sí, claro. Pues no estoy con él. No estoy. Sí, no, por pensar diferente. Y yo respeto enormemente la democracia. Y quiero un país con democracia. Entonces hoy vamos a hablar de este derecho, del derecho a manifestarte. Fíjense, está plasmado en artículos el 6 y el 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto no es un capricho o un gusto. Esto está en la Constitución. Punto. Muchos grupos han recurrido a marchas, plantones, bloqueos de avenidas. Bueno, él mismo tuvo acceso a esto y en plena democracia cerró Reforma. Entonces resulta que hoy no se puede. Aguas, esto es bien delicado. Quien no vio venir esto, pues entonces no conocía a Andrés Manuel López Obrador y a sus ideas. Y su pertenencia al Foro de Sao Paulo y su amistad con pues, todos los dictadores. Porque ellos piensan así. Yo no digo que esté mal que piensen así, nada más que yo no quiero un presidente así para mi país. Muchos grupos pues se han manifestado para presionar al gobierno. En México se marcha, pues no solo por cuestiones de libertad, de democracia y de justicia, también para correr, por ejemplo, a la directora de una escuela o para exigir servicios básicos como el agua. De hecho, las manifestaciones no son algo nuevo. El primer movimiento de protesta se registró en el Códice Azteca con el emperador de Azcapotzalco y su tributo Tequiamal. Se trató de una exigencia del emperador hacia su comunidad, solicitando varios tributos a cambio de ciertos beneficios, es decir, lo que hoy conocemos como los impuestos. De esta manera se consolidaron los recaudadores llamados calpixquec, identificados por llevar una vara en la mano y un abanico en la otra. Así como el emperador logró su derecho a exigir tributos por cuestiones de guerra y de religión que los pueblos sometidos tenían que pagar, ya fuera en especie o en servicios. La segunda gran manifestación de la que se tiene registro en este país ocurrió un 24 de mayo del año 2011, en la Ciudad de México, para protestar contra el régimen del presidente Porfirio Díaz. Después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, el general Díaz se resistía a hacer efectiva su renuncia, negándose a enviarla a la Cámara de Diputados. Este 24 de mayo, la gente salimos a la calle de la capital de la República y bueno, no solamente en la capital, en otras partes de la República salieron violentamente durante todo el día y parte de la noche. La imprudencia de la policía provocó que los manifestantes atacaran a un oficial federal, quien descargó su arma contra ellos y dio pie a los soldados para empezar a disparar. Cuerpos de varios hombres y mujeres, niños quedaron en la plancha del Zócalo, lo cual reanimó los disturbios, porque la Cámara de Diputados no había metido la mano hasta ese momento, que tuvo que suspender la sesión. Finalmente, a las 2:30 de la tarde del día siguiente, Porfirio Díaz firmó su renuncia, que fue aprobada por el Congreso 2 horas después.
Y me detengo aquí porque así le pasó también a Pinochet. Cuando todos se pusieron en contra, lo sacaron, punto. Si aquí lo que falta es unión y solidaridad y conciencia de que está convirtiendo a México en una dictadura. Mientras no haya conciencia de eso, no va a haber reacciones. Hay un letargo, pensando en que esto es una película, en que, no, hombre, es broma lo que está haciendo. No, no es broma, ¿eh? No, no es broma. Ahí está, lo dijo hoy. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Fíjense, al darse cuenta en aquel momento de la noticia, la gente volvió a inundar las calles de la ciudad, pero ahora con gritos de júbilo, a ver que las protestas tuvieron el resultado esperado. En el siglo pasado, por ejemplo, pues hubo 2 marchas que marcaron un precedente en la movilización social de México, la del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971. Ambas relacionadas con el movimiento estudiantil, fueron violentamente reprimidas por el gobierno, conocemos la historia y si no, hay que aprenderla, de las que también surgen los futuros líderes de una nueva política nacional. A lo largo de 5 sexenios y 3 alternancias en el poder entre el PRI, PAN y Morena, se han realizado 6 grandes marchas, contra la inseguridad en 1997, en el 2004, 2008, 2011, 2014 y 2020. La más reciente, nos cayó el bicho del COVID, pero la más reciente, pues el 8 de marzo, que la verdad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, protestamos contra la ola de feminicidios, la inseguridad que impera en el país, cae el COVID-19 y pues siguen los feminicidios, sigue la violencia. Y se va a poner peor, porque aquí cada vez en este país hay más desempleo. De estos ejemplos, resulta indignante que en más de 30 años el gobierno, ya no me concentro solo en López Obrador aventándole toda la carreta a él, ¿no? En los recientes 30 años, pues no se ha sido capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cada día empeora más el problema. Y parece que los únicos que tienen la fuerza, la presencia, los métodos y la credibilidad es el narco. Porque ellos dicen toque de queda y no sale una pinche gente de su casa, Nadie sale. Ellos dicen todos para la izquierda y todos jalan para la izquierda. ¿Por miedo o por dádivas? Pero esa es la realidad de México. Yo te pregunto, en este periodismo de vida, a ti que me escuchas, ¿qué necesitamos entonces hacer los ciudadanos para conseguir que el gobierno pues nos proteja de la inseguridad, de la incertidumbre? Porque estamos muy descobijados. Hoy le dio el poder al ejército en las calles. Yo respeto profundamente a los militares mientras estos sean militares. No quiero pensar que a muchos de los migrantes les dio nacionalidad mexicana, como un Mara Salvatrucha, por ejemplo, y forme parte de la Guardia Nacional. Y que a cambio de eso se haya un agradecimiento por parte de ese Mara Salvatrucha a través de un voto. Y yo no quisiera que tú afuera de tu casa tuvieras un Mara Salvatrucha cuidándote. Porque si estás con él, a toda madre. Si no estás, los van a matar. Así es, Perdónenme que hable con esta crudeza. Pero así es. Si no se habla con esta crudeza, entonces no podemos entender que se está rompiendo y atentando contra la Constitución, que es lo que nos rige en este país. Ahora, ¿nos han funcionado las marchas? No. No, cada vez son más duras. Tienen que mandar rijosos a las marchas para romperlas y desacreditarlas. En fin, creo que bajo este panorama sí tenemos que estar pensando ya muy bien, en serio, el presente y el futuro de México. Y algo que hemos hecho mal los ciudadanos, nos vale madre México. No sabemos quién nos representa, no sabemos qué, no nos quejamos, no le damos continuidad a las cosas. De eso vamos a hablar hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda?
Sí, sin duda, del tema de las manifestaciones, las marchas, los plantones y de alguna manera cómo se han direccionado y redireccionado en este sentido. Y tenemos nuestra mexicana rifada, tenemos Gonzalo Oliveros, tenemos el día de hoy a Said Badwan, que es lunes. Mucho más que compartir, quédate con nosotros. Arrancamos pie derecho. Quédate conmigo.